nosotros, los hombres, no hablo del hombre masculino nada más, hablo en general la humanidad, somos débiles, somos falibles. Muchas veces, hermano querido, nosotros caemos. Vino a mi mente, hermano, la oración, hermano, las tantas veces, hermano, que yo me tropecé, las tantas veces que yo me caí, hermano, desde que conocí el Evangelio de Dios. Las tantas veces que el Señor, hermano, trató conmigo. Yo ya tenía ministerio, ya era predicador. Pero muchas veces, hermano, de igual forma, era débil en la carne y caía. Muchas veces, hermano, me caía y me costaba mucho levantarme. Muchas, incontables veces, hermano, yo me caí. Porque somos hombres falibles, que le fallamos a Dios cada día. Es más, yo venía, hermano querido, del mundo, de los placeres del mundo. Yo estaba acostumbrado a los placeres del mundo cuando me convertí al Señor. Mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer cosas ilícitas, porque en eso vivía. Y yo sé que todos vivíamos un día allá en ese mundo. Desde que yo me convertí al Señor, las batallas más fuertes que yo tenía siempre era con mi carne. Las batallas y las peleas más fuertes que yo tenía eran con mi carne. Porque mi carne estaba acostumbrado, hermano querido, al pecado continuo. Era un cambio drástico para mí, hermano, venir a conocer el Evangelio del Señor, entregar mi vida al Señor Jesucristo y pararme rectamente delante de Dios, porque mi cuerpo estaba acostumbrado a los placeres del mundo. Por eso, hermano, muchas veces yo me encontraba débil en la carne y volvía a caer. Me costaba levantarme, pero en un momento dado volvía y me caía. Pero a mí lo que me impacta, hermano, es que cada vez que yo me caía era porque yo daba oportunidad al enemigo. Justamente yo caía cada vez que yo estaba cesando en mi oración, siempre yo caía. Para levantarme yo tenía que fortalecerme otra vez en la oración. Una vez fuerte en la oración, orando todos los días, yo ya estaba fuerte y podía vencer otra vez a la carne. Ya estaba otra vez fervoroso. Pero un momento venía y empezaba a disminuir mi oración, a disminuir los ayunos, y yo volvía y me caía. En otras palabras, cada vez que yo estaba débil, hermano, en la fe, en la oración, siempre yo no soportaba la tentación de la carne y caía. Después aprendí, hermano, qué era lo que hacía para que yo me caiga. Y desde aquella vez yo dije una vez, desde que Dios me levantó, yo dije: Señor Dios mío, no permita, Padre, que nunca más yo cese de orar. Señor, que no pase, Padre Celestial, un día sin que yo me haya presentado delante de ti. Cada vez que pasaba un día sin que yo me presentaba delante de Dios, mi carne se manifestaba, era débil y me caía. Yo me levanté de este altar, acá frente del púlpito, orando, humillándome y llorando en la presencia de Dios, pasando tiempo ayuno, pasando tiempo de oración, entregándome al Señor por completo, dejando a un lado mi trabajo, dejando a un lado mi vida allá afuera, viniéndome a encerrar con Dios en la iglesia, para que Dios me restaure, Dios me vuelva a levantar. Eso me costó mucho, volverme a levantar después de una caída fuerte que yo tuve. Acá me abrieron las puertas, yo vine, clamé y busqué a Dios en este lugar, y Dios me levantó. Dios te va a levantar, hermano, cada vez que tú te humilles, cada vez que tú vengas, hermano, en el altar a buscar su presencia. Dios te va a levantar. Tú no te vas a poder levantar nunca solo, tú nunca solo lo vas a poder vencer, porque es siempre Dios el que va a vencer por ti. No es solamente que Dios te va a dar la fuerza para vencer, es que Dios mismo va a pelear por ti, Dios mismo va a vencer por ti, si tú así lo buscas. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, que nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza.
O sea, nosotros, hermano querido, sembrando para la carne, nunca vamos a poder cosechar para el espíritu. Nosotros, hermanos, si damos oportunidad a la carne, siempre vamos a ser derrotados. Por eso nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos. El ejército de Jehová somos nosotros. Somos soldados. Y las armas de nuestra milicia, dice la palabra, somos militares en la presencia de Dios. Y tenemos armas de milicia, pero que no son carnales, son espirituales. No vas a vencer con tu pensamiento, no vas a vencer con tu fuerza, vas a ser con la fuerza de Dios. Cada vez que tú le busques al Señor en humillación, ahí Dios te va a restaurar, ahí Dios te va a levantar, ahí Dios te va a dar la victoria. Y hermano, mi consejo para ti, hermano, nunca dejes de orar, nunca dejes de estar en la presencia de Dios. Hermano, a mí que os sabe que hay día sin que tenga que presentar la presencia de Dios. A mí que ni hay día os pasar, hermano querido. Porque la carne al enemigo no jugamos a este nivel, hermano querido. Jaén ata con todo de yucas aguante ya me ama el y me hará preparado con tus armas espirituales para vencer al enemigo. Hermano querido, hoy día ya no estamos en tiempo de joda. Estamos en tiempo muy difícil. En estos días yo tengo un shofar. En estos días estuve en la oración, me acosté a dormir, escuché el sonido del shofar fuerte. Al acostarme para dormir, yo escuché el sonido de la trompeta. Hermanos, he venido teniendo esta clase de visión específicamente en estos días. Hace poco yo le conté al pastor, tuve una visión que sonó la trompeta y que yo me quedé. Recuerdo, los que nos quedamos y no nos fuimos, era yo, mi hermana y mi hermano. Estábamos 3. Y todo el mundo se fue cuando sonó la trompeta y nosotros 3 nos quedamos y estábamos postrados, acostados, estábamos llorando. Y yo le pregunté al Señor, le dije: Señor, ¿por qué nosotros no nos fuimos? Estábamos entre 3. Y Dios me dijo que en ese entonces nosotros estábamos representando la tercera parte de los cristianos. Me dijo el Señor: hay una cuarta parte de los cristianos, una parte se va y la tercera parte se queda, me dijo el Señor. Yo vi, hermano, mucha multitud perdidas. Casi nadie, hermano, está preparado para aquel día. Y el Señor me puso esta preocupación en el corazón. Ya no estamos en tiempo de juego. Ya no estamos en tiempo de darle gusto a la carne y darle gusto a la carne y darle gusto a la carne. Ya estamos en tiempo, hermano, de empezar a buscar en el Espíritu, empezar a vivir en el Espíritu. Hermano, sacarnos esa mentalidad sucia. Hermano, sacarnos esos pecados que a Dios no le gusta. Ya no hay de que Jesús, hermano, para allá de posipar ahí. Para allá para allá crear contienda. Ya no hay, hermano, para allá de mente, para allá de corazón y para ira. El problema, hermano, ya no hay, para allá de vida. Y que tu alma ya vivir por ahí del Espíritu Santo de Dios. Ya no es, hermano, pero hay de amargura ya te pide. Y que tu alma libremente ya servía a Dios en espíritu y en verdad. La palabra de Dios sí dice: airaos, pero no pequéis, tú te posí, pero ni pecado. El salmista David dijo una cosa: andí que, aleluya, dijo él, para andé de posí. En otras palabras, andí que, hermano, y con él andé de posí en algunos. De la primera vez de poseen este día alguien, hermano, a mí es arroz que sé para en vez de que se vive poseen. Porque de jota de que a cometa me poseen de que a demonio de calamata, hermano querido, de leje. Un padre salmista David sabía esta palabra y por eso dijo que él quizás se enoje, pero que no iba a amanecer por él ese enojo. Antes de que se duerma, él ya iba a arreglar su situación con alguien. Él ya iba a arreglar el problema en su casa. Él ya iba a arreglar el problema, hermano querido, en su hogar. Por no, pero con ella es
posible. Aunque cara es el enemigo. Ya te da ya me la oportunidad al enemigo, hermano querido. Hermano, lee ese versículo. Gloria al Señor. Y abrirse en de Biblia, hermano, Romanos. Alabado sea la gloria de Dios. Romanos capítulo 8. ¿Quién es, hermano, el primer lugar en tu vida? ¿Quién es el primer lugar en tu vida? El primer lugar en tu vida, hermano, tiene que ser Dios. El primer lugar en tu vida, el más importante, tiene que ser Dios. No te sirve de nada venir a cantar: Jesús, tú eres la persona más importante en mi vida, en mi corazón, en este lugar, siendo que no le pones a Dios por primer lugar. Romanos capítulo 8. Perdóneme, amado, que yo soy predicador, ministro del Evangelio del Señor. Ustedes saben que yo predico siempre mensajes que vienen del Espíritu Santo, mensajes que el Señor me entrega en la iglesia mismo. Yo no preparo ningún mensaje, siempre el Señor me lo entrega. Yo siempre predico mensajes de avivamiento, mensajes de edificación, mensajes, hermano, de fe, para fortaleza. Pero la Biblia hay que predicarla completa. Muchos, inclusive con lo que yo no estoy de acuerdo, es que todo el tiempo están predicando guasa. Todo el tiempo están retando al pueblo de Dios. Todo el tiempo están predicando supuestamente santidad, y nunca predican nada de edificación. Siempre en un huevo tira el pueblo, gloria al Señor. Y dicen, es porque la palabra de Dios hay que predicarla completa. Dice, grande soltaba y baité. Cierto, la palabra de Dios hay que predicarla completa. Ellos siempre predican que Dios es fuego consumidor, pero nunca predican que Dios también es amor. Hay que predicar los dos. Por eso yo digo, yo siempre predico de edificación, de consolación, pero hoy quiero predicar exhortación. Hay que predicar la Biblia completa. Así que perdone, yo pido perdón de antemano si con mi palabra yo le ofendo a usted. Pero si la palabra le ofendió, es que usted falta formarse a la palabra. Ahí sí no le pido perdón. Santo. Romanos 8, 1 en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Aleluya. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, perdón, no es de Él. Amén. Puede tomar tu asiento. Aleluya. Qué tremendo es lo que dijo en el último. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso la palabra de Dios dice también que los que viven conforme al Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo tampoco no somos hijos de Dios. Aleluya. Santo. Hermano, la palabra de Dios decía que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Imagínense, no hay ninguna condenación para los que están en Jesucristo.
habla de estar en Cristo, habla de vivir en Cristo. La palabra de Dios también dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para morar en la sombra del Omnipotente, primero hay que vivir bajo el abrigo del Altísimo. Primero hay que abrigarte del Altísimo. Primero hay que todo el día vivir en la presencia de Dios, aleluya, para morar bajo su sombra. No es que así por conocer a Dios vas a morar ya bajo su sombra. No, no, no. Tienes que vivir con Él, aleluya. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y especifica, dice: los que no andan conforme a la carne. Fíjate lo que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué tremendo, hermano. O sea, los que viven, los que están en Cristo Jesús, ya no viven para agradar a la carne, ya no viven para, aleluya, alimentar su carne, ya no viven dándose el gusto a su carne. Sí, este hermano es templo del Espíritu Santo, pero no es templo de nuestra mente, es templo del Espíritu. Y si queremos estar en Dios, hay que vivir en el Espíritu. Cuidando nuestro templo del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo lo cuidamos? Guardándolo en santidad para que Dios siga morando ahí. Así lo cuidamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. El pecado se quedó, hermano, condenado en la carne, pero nosotros ya no somos de la carne. Eso es la diferencia. Aleluya. Que para estar en Cristo Jesús ya no hay que vivir en la carne. Quizás estamos sí en este cuerpo, pero ya no somos carnales. Ya no hacemos la voluntad de la carne, ya no obedecemos a la carne, ya obedecemos al Espíritu. Por eso, si algún momento, hermano, depositáramos, hermano querido, a mi hermano, hermano, porque esos son manifestaciones de la carne, no son del Espíritu. No tiene cabida con el Espíritu Santo. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira, hermano, qué tremendo esto, gloria al Señor. Como dije hace rato, yo, hermano, cada vez que me caía era cuando yo me debilitaba en la oración. Cada vez que yo me debilitaba en la oración, mi espíritu me guaba y mi carne se manifestaba más fuerte. Y ahí la carne empieza a vencerte, porque la carne es fuerte, hermano. Nuestra carne es un cuerpo de pecado que vive todo el tiempo en el pecado. Y mientras nosotros estamos menguando en el espíritu, la carne toma posesión. En otras palabras, hay dos personas en nosotros: la persona superficial, la persona interior. El alma. El alma es la persona interior. Y entonces tú decides si el alma se sujeta a este cuerpo natural o se sujeta al espíritu que fue renovado por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos un espíritu que también, como el bautismo en el agua, cuando somos sumergidos, nuestro cuerpo viene a ser un nuevo cuerpo. Eso es la señal visible de que aceptamos al Señor. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu, no es que tu espíritu te lo va a quitar Dios y el Espíritu de Dios va a entrar ahí en vez de tu espíritu. No. Es que el Espíritu de Dios, para bautizarte, así mismo como el agua, el Espíritu de Dios va a descender, va a bautizarte, va a sumergirte en el agua espiritual, y entonces tu espíritu va a ser renovado. Vas a tener un espíritu nuevo que va a ser el amigo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a hablar a tu espíritu y tu espíritu va a manifestarlo si así tú vives en el Espíritu. O si vives en la carne, vas a hacer lo que tu carne te diga. Aleluya. Así que el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, es necesario. Eso sí o sí. Alguien que ha resucitado con Cristo tiene que tenerlo. Sin el bautismo en el Espíritu no nos vamos a ir al cielo. Tenemos que tener la renovación de nuestro espíritu. David cayó en pecado una ocasión y dijo: aleluya, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después que dijo: y no me quites a tu Santo Espíritu. Habló de dos clases de espíritu. Dijo: renueva un espíritu recto adentro de mí y no me quites a tu Santo Espíritu. Está el Santo Espíritu y está el Espíritu que estaba dentro de David.
Y David le pidió a Dios: Señor, renueva este espíritu que yo tengo, porque está pecador, está rebelde. Se volvió a ensuciar mi espíritu, Señor. Bautízame de nuevo, límpiame de nuevo, para que mi espíritu esté limpio, para que mi espíritu esté santo. Aleluya. Para tu venida hay que vivir conforme al Espíritu, conforme al Espíritu de Dios, para ser hijos de Dios. Hay tres personas en nosotros: la carne que tú puedes ver acá, después está el alma, y después está el Espíritu. Y nosotros que ya hemos sido renovados en Espíritu por medio del bautismo de Jesucristo, que nos bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Ya no fue con agua, ya fue con fuego. Y quemó todo el hombre del pecado, ese espíritu que estaba acostumbrado, aleluya, a que la carne tome el control del alma. Cuando el espíritu fue renovado y conocemos al Señor Jesucristo, lo que nosotros tenemos que tratar de apagar, aleluya, es a la carne. La Biblia dice: no apaguéis al espíritu. Ani embocuelan de espíritu. Para esa embocuela, hermano, de espíritu, cuando tu carne empieza a tomar dominio de ti, cuando empieza a obedecer los deseos de tu carne. La palabra de Dios dice: no apaguéis al espíritu. Embocuelan de lobo, hermano querido, a vivificar de espíritu. Juan el Bautista dijo: yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Él así le oraba a Dios. En otras palabras, él se arrodillaba y sufría y estaba ahí en la presencia de Dios y decía: yo estoy acá de rodillas porque yo quiero morir, yo quiero menguar, yo quiero achicarme para que tú crezcas en mí, para que tú tomes dominio de mi vida. Hay que vivir conforme al Espíritu y no obedeciendo a la carne. La carne quiere hacer muchas cosas. No lo obedezcas, hermano. Pon por primer lugar a Dios. Pon por primer lugar al Espíritu. Él está en primer lugar. Acuérdate que el primer lugar ahora, después de que conociste al Señor Jesús, el primer lugar es Él, su Espíritu Santo. Él tiene que tomar el dominio de tu vida. No quieras usar al Espíritu Santo conforme a tu pensamiento. No decir: hoy voy a hacer este pecado, mañana voy a pedir al Espíritu Santo que esté conmigo. Si quieres que el Espíritu Santo esté contigo, entonces vive tú con Él primero. Demuéstrale tú que le amas primero. La palabra de Dios dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esto es para los que llegan tarde a la iglesia. Hello. ¿Sabe quiénes son los que le hallan a Dios? Los que temprano le buscan. Cuando dice gloria a Dios. Yo amo, dice, a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan. Me hallan aquellos que apartan todas las cosas que están gastándole el tiempo para poner por primer lugar al Señor. Están olvidándose de los deseos de la carne, de las manifestaciones de la carne, para obedecer a Dios. Hermano, ya no es tiempo de joder con la carne. Ya es tiempo de empezar a vivir para el Espíritu, alimentando al Espíritu. La palabra de Dios dice que los que alimentan continuamente la carne van a cegar corrupción, pero los que alimentan el Espíritu van a cegar vida eterna en Cristo Jesús. Hay que empezar a buscar las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne es lo que hay que apartar. No es que tú vas a apartar a Dios para hacer la cosa de la carne, no. Es la cosa de la carne que la tienes que apartar para hacer la cosa de Dios. Si algo te está dificultando para servir a Dios, entonces quítalo de tu vida. Acá lo importante es servir a Dios en espíritu y verdad. Yo no sé quién glorifica al Señor. Acá estamos para agradar a Dios. Graba esto en tu memoria. Ya no es tiempo de juego. El Señor va a venir a buscar a un cuerpo espiritual. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá a buscarse a quien, a sí mismo. El Señor no va a venir a buscarte a ti, no va a venir a buscar tu cuerpo. El Señor va a venir a buscarse a sí mismo. O sea, en otra palabra, este templo que tú tienes tiene que estar lleno de Dios si te quieres ir con Dios. Porque el que se vaya del cielo
ese es otra vez el mismo Dios. Y si tu cuerpo no está lleno de Dios, entonces tu cuerpo no se va a ninguna parte. Aleluya. No importa cuando se sirva, no importa cuando se haya profetizado, no importa cuántos enfermos se hayan sanado, no importa si hay presencia de Dios, aleluya, se mueve ahí, no se mueve. Acá lo que importa es vivir conforme al Espíritu, para que el Señor no te diga un día: yo no te conozco, hacedor de maldad. Una ocasión, en la palabra de Dios hay un ejemplo de que unos cuantos hombres le dijeron al Señor: Señor, nosotros hemos profetizado en tu nombre. Nosotros, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. Muchos enfermos se sanaron en tu nombre. ¿Por qué está diciendo que no lo conocen? Y el Señor le dijo: apartad de mí, hacedores de maldad. ¿Es por qué? Porque Dios puso dones en esa persona. Y los dones son irrevocables. Los dones no se acaban. Si Dios puso un don de sanidad en ti, cuando tú pongas tu mano sobre los enfermos se sanarán. Se sanarán. Pero eso no te asegura tu salvación. Lo que te asegura tu salvación un día es hacer las cosas del Espíritu. Por eso Cristo les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque la carne es malo. Ustedes quizás echaron fuera demonios, ustedes quizás profetizaron, pero vivían conforme a la carne. No querían vivir conforme al Espíritu, no querían sujetarse a mi Espíritu. Por eso solo los conozco, le dijo Jesús. Aleluya. O sea, quizás puede cantar lindo, quizás puede predicar lindo, quizás puede haber dones, pero si no vive conforme al Espíritu, cuando suena aquel shofar santo, cuando suena aquella trompeta, tú no te vas a hacer. Porque eres alguien que vive conforme a la carne. Eres alguien que vive alimentando su carne. Eres alguien que vive dándole el gusto a la carne y te olvidas de darle el gusto al Espíritu. Te olvidas quién es el que está en primer lugar. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis que a Dios, a los tibios le va a vomitar de su boca. A los que están sirviendo así. En otras palabras, los que se paran del púlpito, predican, cantan, pero no están con el fuego del Espíritu, no están metidos en la llama de Dios, están tibios ahí. Y Dios les está ayudando, porque los pocos minutos que se arrodillan a orar de vez en cuando, Dios les recompensa en la tierra. Pero déjame decirte que esa persona no tiene recompensa en el cielo. Acá hay que poner por primer lugar a Dios. Acá, si hay que servir a Dios, hay que estar caliente. Si vas a estar tibio, mejor que esté frío, dice, porque Jehová te vomitará de su boca. A esto Dios le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos estaban tibios. A esto Dios le vomitó de su boca. Estos se pararon delante del juicio para ser juzgados por Dios. Ya que ellos profetizaban, ya que ellos sanaban enfermos, ya que ellos echaban fuera demonios. Y Dios lo miró y dijo: estaban quizás en el púlpito, echaban fuera demonios, hacían muchas cosas, pero no estaban calientes en mi presencia. Estaban tibios y por eso apartados de mí. Por eso le vomito de mi boca, dice Jehová. Ya no es tiempo de jugar. Quiero incomodarle. Dile al que está a tu lado: ya no es tiempo de jugar. Dile para que se despierte. Dile: ya no es tiempo de jugar. Dile, sacúdele ahí: ya no es tiempo de jugar. Aleluya. Oh, gloria. Santo, ya no es tiempo de jugar. Es tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Es tiempo de decidir si vamos a servir a Dios, que lo sirvamos bien como se debe. Si vamos a servir a Dios, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Si vamos a servir a Dios, ya no obedezcamos los deseos de la carne. Ya no vivamos para agradar a la carne. Ya no vivamos, hermano, para agradar a los hermanos o a cualquier persona. Quitemos ese orgullo de nosotros. Quitemos esos pensamientos vanos que a Dios no le gusta. Y cada vez que adoremos, sea para Dios y no para los hombres. Cada vez que se predique, sea para que la gente aprenda y no para tener orgullo en el corazón. Recuerdo una vez Dios trató conmigo. Dios trató conmigo de muchas formas. Recuerdo una vez Dios trató conmigo así. Hermano, tremendo la iglesia donde yo congregaba. Yo era predicador.
Literalmente, hermano, tenía mucho proceso porque la iglesia donde yo estaba había celo ministerial, de más cosas. Casi no me hacían predicar, pero cada vez que yo me paraba en el altar y predicaba, hermano, caía la unción tremendo. Venían enfermos, yo ponía mi mano sobre los enfermos se sanaban. Había endemoniados, yo echaba fuera los demonios. Se ponían, hermano, los obreros, los hermanos, las hermanas por los demoniados, nadie pudo echarlo fuera. Yo me paré frente de él y le dije: en el nombre de Jesús te echo fuera, y el demonio se fue. Hermano, yo vi mucha gloria de Dios. Y sin darme cuenta, hermano, yo me estaba enorgulleciendo. Porque los hermanos, la hermana me decía: de predicar ya, vente, hermano, y nada, y gusto. Tan fulano predicaba, vente, y gusto. Y cada culto decía: tú predicale, hermano Juan, tú predicale, hermano Juan, tú predicale, hermano Juan. Yo estoy todo orgulloso, hermano. Recuerdo una vez, estaba diciendo, camino a la iglesia, dije: me toca predicar, donde ya hacemos predicar, y hoy va a ser tremendo, decía yo. Hoy va a estar tremendo. Hoy va a estar tremendo. Hoy va a tumbar desde allá, mira. Se ha jupido la semana, esa bumbo a bailar. Hoy va a tumbar desde allá, hermano, tremendo. Me fui, hermano querido, me tocó predicar, me paré en el altar, tenía un mensaje, un bosquejo preparado, me paré en el púlpito, leí la palabra de Dios y no supe qué decir, me quedé en blanco. Me quedé en blanco. Hermano, quería desarrollar un mensaje y no tenía que decir. Trataba de pensar para ver qué me venía a la mente, no me venía nada. A veces de vez en cuando me venían cosas en la mente que no tenía nada que ver con la palabra que yo iba a predicar. Entonces agarré, conté un sueño que tuve y me bajé del púlpito. Pero me bajé así, hermano. Se posó la Se estaba orando por el término del culto. Yo agarré mi Biblia, salí de la puerta y me estaba yendo ya a mi casa. No quería saludarle a nadie, no quería saber nada de nadie. Y cuando salí de la puerta de la iglesia me estaba yendo caminando y dije: Señor, ¿por qué no estuviste conmigo? ¿Y sabe qué dije, hermano? No voy a predicar nunca más por la pelada que pasé, dije. Ya no voy a predicar. Ahí después el Señor trató conmigo. Entré al puerto de mi casa, me fui, me senté en mi casa, estaba pensando, estaba al aire, hermano, se posible ya de llorar. Dije: ¿por qué, Señor? Dejamos a irme a la iglesia, a meter en tiempo. Esta vez el día hasta la iglesia, hasta predicar, lo mismo de eso. Porque vos, Señor, me llamaste para que yo predique tu palabra. ¿Y por qué no prediqué? Para él me dice la palabra, la predicamos. Si se prepara para el mensaje, hace esa aray. Dale coñete y palabra, hace avergonzado, Señor. Me fui, estaba sentado, llegó la medianoche, y ahí dije: Dios mío, ten misericordia de mí. Va enemigo se posición del Señor, siento que desde hoy, Señor, la se levantar. Desde hoy, Señor, la vean que el Señor está ahí, hoy de madre, va enemigo se posición de a Jesús, hermano, hace nacer. Se nacer, hermano querido. Se convertirá, se nacer, hermano, del Señor Jesús. Al día siguiente me fui para el culto. Llegué a la iglesia, hermano. Recuerdo, había llegado una familia el día que yo prediqué ayer, cuando pasé pelada, supuestamente, según yo. Se fue una familia de un señor, una señora y su hijo. Había llegado por primera vez. Jaumía ya tú activé, hermano, porque la predica aceite, hay que darle ese mensaje a un sepolar, porque una gente cuidar no trajo. A la predicar iba a veces un se posible. Recuerdo, yo entré en la iglesia, la familia estaba sentada ahí, estaba entrando en la iglesia, se paró la señora y me dijo: hermano, el mensaje que diste ayer tocó mi corazón. Dios me volvió a consolar, porque el siervo de Dios nunca va a ser avergonzado. Yo creí que pasé vergüenza porque mi orgullo estaba allá, porque Dios no hizo milagro, porque Dios no movió su mano. Yo pensé que fui avergonzado, pero Dios habló con alguien esa noche. Oh, gloria. Ahí dije: Señor, perdóname, nunca más voy a enaltecer. Señor, perdóname. Nunca más voy a decir que yo hago algo. Yo no hago nada, el que lo hace eres tú. Toda la gloria la recibes tú. Aleluya.
Dios. Eso no es de Dios. Jesús era humilde y Jesús pidió a la iglesia humildad. Dice, sean mansos y humildes. Sean humildes de corazón. En Salmo por eso dice que Dios mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos a aquel que se engrandece. Dios mira de lejos a aquel que dice, yo soy el que tiene la unción. Yo soy el que está haciendo acá. No, hermano, no eres tú. Si Dios está haciendo algo es porque Dios quiere hacer algo. Y si Dios no quiere hacer nada, Dios no lo hace. No te poseerá porque estás ahí de bajé la unción y ante ya la bajé con la poder. Yo aquel día aprendí. Unas cuantas veces más yo prediqué mensajes que no me gustaron, pero dije gloria a Dios. Terminaba mi predicación, me arrodillaba y oraba y dije gracias Señor porque hasta ahí tú quisiste hablar. Y si tú quisiste hablar hasta ahí, yo no pongo objeción. Si tú no quisiste hacer milagro, gloria a Dios. En otra ocasión, cuando tú quieras hacer milagro, tú vas a hacer milagro. En otra ocasión, cuando tú quieras usarme, me vas a usar seguramente. Porque acá no es lo que tú quieres, acá es lo que Dios quiere. Acá no es que tú quieras ser usado por Dios, acá es que Dios quiera usarte. Por eso yo siempre digo que alguien para ser usado por Dios tiene que querer no ser usado por Dios. Porque alguien que demasiado quiere ser usado por Dios, ese nunca va a ser usado por Dios. Pero aquel que veo guapo, mira, me venga, yo iba a dejar de manifestar, Ana Rubio me podió llamar milagro. Pero que viene me humilde de mí, véame, Dios llamó milagro, véame. Aleluya. Porque Dios va a exaltar a aquel que se humilla, y aquel que se exalta va a ser humillado. Santo. Yo no sé quién está entendiendo ahora. Yo no sé quién está entendiendo en esta hora. Si queremos servir a Dios, hagámoslo bien. No seamos tibios porque seremos vomitados de la boca de Dios. Otra cosa, si somos tibios, vamos a ser personas que nunca se levantan del suelo. Siempre vamos a estar cayendo, levantándonos, cayendo, levantando, cayendo, levantando, y nunca vamos a estar estables. Pero si somos personas que vivimos la presencia de Dios, Dios mismo va a enderezar nuestros pasos. Dios mismo va a poner un camino correcto. Dios mismo va a poner un camino derecho. Aleluya. Dios nos va a sacar, aleluya, del pozo de la desesperación. Va a poner nuestros pies sobre peña, sobre piedra. Aleluya. Y nada nos va a mover, nada nos va a sacudir. Eso es lo que Dios quiere hacer. Santo. Dios quiere poner tu pie sobre peña. Peña es piedra. Para que entendamos, la peña es roca. En otras palabras, Dios quiere poner tus pies sobre piedra. Quiere Dios poner tus pies sobre Cristo. Y cuando tu pie está sobre Cristo, hermano querido, o una tentación a vencer, porque Él siempre vive y está preparado para vencer. Siempre te oíste sobre la roca de Cristo y nada va a poder vencerte, nada va a poder echarte, nada va a poder descomponerte, nada va a poder destruirte. Porque tú vives en la presencia. Si quieres aplaudirle a Dios, apláudale fuerte. Acuérdate que el aplauso no es para mí, es para Dios. Apláudale, apláudale. Oh gloria, oh gloria. Sama. Acá lo que vive para el Espíritu van a sacar vida eterna, vida y vida en abundancia. Hay promesa, pero para los que viven en el Espíritu. Así que hermano, aprende a vivir en el Espíritu. Y si tu carne se manifiesta, ya es suficiente, hermano, mantenerle a la carne para que esté vivo, darle de comer todo el día. Ya vale, hermano. Todo el día con la llamogarula y el de ojo. ¿Por qué, hermano, le damos de comer a nuestra carne todo el día? Porque queremos cuidar al templo del Espíritu Santo. Si no, ya de carne y patas, no ya servimos ahí para la obra de Dios. Pero ya es suficiente, eso es mongaruina, es un tentajaguacho todo el día y parece pero ya es suficiente, más. Porque lo que importa acá es el Espíritu, no es la carne.
La carne un día fue polvo y el polvo va a volver. Acá lo que importa es que va a vivir para siempre en tu espíritu. Acá lo que importa es el pecador que se va a salvar. No es tu carne, es tu alma que está por dentro, que un día va a ir con el Señor. Ponte de pie. Aleluya. El hermano Alejandro, si puede pasar, hermano. Quiero que cante esta adoración. Hay una unción aquí cayendo sobre. El poder de Dios está aquí cuando lo sabe, cuando lo cree, cuando le adora, cuando le glorifican a Él. Porque Él vive, porque Él reina por todos los siglos. Porque Él es el alfa y omega, el principio y fin, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, el todopoderoso, el rey de Israel, aleluya, el rey de gloria, el Dios que nosotros servimos, es el Dios todopoderoso. Adórale a Él porque Él se lo merece. Alábale porque Él lo merece. Él derramó su sangre por ti para que tú tuvieras oportunidad. Si tú así vives en el Espíritu, ninguna condenación hay, aleluya, para los que están en Cristo Jesús. Esto para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la palabra. No va a haber condenación para ti si tú sirves al Espíritu y no a la carne. Quiero que la iglesia adore conmigo.